Terminé de fregar el último lavabo del día. El olor a desinfectante y la humedad en los guantes de goma me acompañaban mientras recogía el cubo. En el espejo empañado se reflejaba una mujer con el rostro cansado, el moño deshecho y la blusa manchada de cloro. Me acomodé la bata. Respiré hondo y empujé la puerta del baño de huéspedes. No llegué a dar 2 pasos cuando la voz me alcanzó como un látigo. ¿Sigues fregando baños? Qué imagen para la familia. Me detuve. Esa voz, ese tono. Mi nuera, Dariana. Su perfume llegó antes que ella. Dulzón, invasivo, caro. No me giré. Solo asentí y seguí caminando hacia el pequeño almacén donde guardábamos los productos de limpieza. Los tacones de ella resonaban sobre el suelo encerado, mientras se alejaba sin esperar respuesta. No preguntó cómo estaba. No mencionó a su hijo. Solo dejó su desprecio suspendido en el aire, como el vapor de amoníaco que aún flotaba en el pasillo. Cuando terminé el turno, ya de noche, me subí al autobús con los hombros pesados. El trayecto hasta Tetuán fue largo. A esas horas, Madrid se desvestía del ruido, pero no del juicio. En la pensión donde alquilaba una habitación, me quité los zapatos con las puntas desgastadas. Colgué el uniforme aún húmedo y me preparé una sopa instantánea con agua del termo. Mientras el agua burbujeaba, encendí el móvil. Notificaciones, Instagram. Ahí estaban Dariana y su madre, Doña Alba, posando bajo palmeras, Maldivas. Según el geolocalizador, trajes de baño con pedrería, copas con fruta tropical, pies en la arena blanca, madre e hija, lujo merecido, decía el pie de foto, una hilera interminable de corazones y fueguitos en los comentarios. Apagué la pantalla, la dejé boca abajo sobre la mesa. La sopa ya estaba lista, pero se enfrió mientras yo miraba el suelo. No era tristeza, ya no, era otra cosa, una quietud extraña, como si dentro de mí algo llevara demasiado tiempo esperando a moverse. Me lavé las manos, apagué la luz. Mañana volvería al hotel, pero algo en mí no volvería exactamente igual, y esa noche, sin buscarlo, abrí la caja donde guardaba los papeles de Eloy. La mesa estaba llena, pero el silencio se sentía espeso entre bocado y bocado. Jairo cortaba su carne con más fuerza de la necesaria. Dariana bebía su vino sin mirarme y doña Alba comentaba su última sesión de talasoterapia como si le hablara a una audiencia invisible. Yo solo removía el café con una cucharilla que tintineaba más de la cuenta. Tu madre no puede seguir sola en esa pensión, soltó Dariana, clavando los ojos en Jairo. Está muy mayor para seguir limpiando. Mi hijo no respondió. Tragó saliva. Miró su plato. Supongo que buscaba las palabras adecuadas, o simplemente evitaba mirar a alguien a quien le debía más de lo que se atrevía a reconocer. Que se jubile, añadió doña Alba con su voz de cristal afilado. O que le busquen una residencia. Las limpiadoras no viven del aire. No dije nada. Llevé la taza a los labios. Estaba fría, como todo allí. Volví a casa esa tarde con una presión leve en el pecho. Una que ya no dolía. Solo marcaba. Me quité los zapatos. Abrí la ventana y, sin pensarlo mucho, saqué la caja de madera que dormía bajo la cama desde que Eloy murió. Llevaba años sin tocarla. Siempre creí que contenía facturas, escrituras antiguas, papeles sin alma, pero en el fondo había un sobre lacrado, papel amarillento, letras trazadas a mano, para cuando te falte todo menos dignidad. Mis dedos temblaron al romper el sello. Dentro, una nota breve, con la caligrafía sobria de Eloy y algo más pesado, una carpeta de cartón, de las que se usaban antes. La nota solo decía: no te dejarán quedarte, pero yo me aseguré de que nunca más tengas que pedir permiso para entrar. Acaricié la carpeta cerrada como si fuera una promesa. Algo me decía que lo que guardaba dentro cambiaría lo que hasta entonces había sido mi sitio en este mundo. La abrí sin prisa, y al leer el primer folio, supe que Eloy no me había dejado sola.
Me había dejado las llaves de algo más grande. La carpeta tenía un peso extraño, no por los papeles en sí, sino por lo que representaban. Lo supe en cuanto vi la primera línea registro de la propiedad No. 4 de Madrid. Escritura pública Villa La Dalia. Mi nombre completo figuraba como titular, no como heredera, no como copropietaria, dueña absoluta. Seguí leyendo, con las manos frías y el corazón en un ritmo que hacía tiempo no sentía. La finca estaba ubicada en Navacerrada, superficie de 200 metros cuadrados, chalet principal, terreno arbolado, pozo y una caseta auxiliar. El documento databa de más de 10 años atrás. 10 años. Y yo sin saberlo. En el mismo sobre venía una hoja doblada, escrita por Eloy. Reconocí su letra firme, esa que usaba solo cuando quería que lo tomaran en serio. Te la dejo para cuando te quieran echar. Que no te falte una puerta que se abra con tus propias llaves. Siempre supiste cuidar sin exigir. Esta casa es para que tú, algún día, te cuides a ti. Apoyé la espalda en la silla. Afuera. Los coches pasaban sin detenerse. Como siempre, como todos. Tomé el teléfono fijo y marqué el número de Marisa. Sabía que, aunque jubilada, seguía atendiendo a ciertos casos personales, como los llamaba ella. Al segundo tono, su voz me recibió con la misma claridad de siempre. Marisa, soy yo, Auristela. No tuve que explicarle demasiado. Le leí el número de protocolo del documento y el nombre de la propiedad. Hubo un silencio breve al otro lado. Villa La Dalia, pero esa finca sigue registrada a tu nombre, querida. Nadie ha hecho movimiento alguno desde que Eloy la inscribió. ¿Por qué preguntas eso ahora? Tragué saliva. Porque me acabo de enterar. Marisa no se rió, no se sorprendió. Solo dijo, suave. No solo es legal, Auristela, es tuya. Desde hace más de 10 años. ¿Por qué no has ido a verla? Miré el sobre lacrado, aún abierto sobre la mesa, y por primera vez pensé que quizá la vida no me estaba cerrando una puerta, sino dándome una nueva. Esa noche dormí con la dirección escrita en un papel, y al día siguiente tomé el tren hacia Navacerrada. Al día siguiente de visitar la villa, aún con el olor a madera encerrada en la ropa. Regresé al hotel con paso firme. No llevaba guantes, ni uniforme, ni escoba. Solo una carpeta delgada bajo el brazo y una determinación que no había sentido en años. Pedí hablar con el director. El recepcionista me miró de reojo, sorprendido de verme sin bata. A los pocos minutos, me hicieron pasar a la oficina del gerente, un muchacho joven, de corbata mal ajustada y mirada siempre acelerada. No debía pasar de los 30. ¿En qué puedo ayudarla? Señora Laredo. Abrí la carpeta y le extendí una copia del testamento de Eloy, también el acta de participación en la sociedad del hotel. Quiero asistir a la próxima junta. Soy socia minoritaria. Mi marido, Eloy Laredo, invirtió aquí. Yo heredé su parte. El joven hojeó los documentos, al principio, con incredulidad, luego, con creciente inquietud. Tecleó en su ordenador. Revisó el archivo de socios. Esto es cierto. Aparece aquí, 4 decimales, 40% del capital. Pero nadie lo sabía. Pensábamos que usted solo venía a limpiar. Lo miré sin sonreír. Exacto. Y lo hacía. Firmé la solicitud para incorporarme como socia activa en la próxima sesión. No pedí explicaciones. No ofrecí ninguna. Al salir, sentí por primera vez que el suelo del hotel no era un lugar al que yo pertenecía, sino uno que también me pertenecía. Esa noche, en mi habitación, tomé una maleta mediana, plegué mi uniforme con cuidado y lo dejé a un lado. No por desprecio, sino por respeto, guardé ropa sencilla, una libreta, el sobre con la escritura y una copia del contrato del hotel. Todo lo esencial. Mientras colocaba los últimos objetos, sonó el móvil. Un mensaje de Jairo. ¿Todo bien? Mamá Dariana dice que no respondes. Apagué la pantalla sin contestar. Me senté un momento junto a la ventana abierta. El aire de Madrid me rozaba las mejillas. Mañana, ese aire sería otro.
y mientras cerraba la cremallera de la maleta, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que ya no tenía por qué quedarme. La mañana era clara cuando bajé del autobús en Navacerrada. Llevaba mi maleta en una mano y en la otra las llaves que Eloy había hecho grabar con mis iniciales. Caminé por un sendero bordeado de pinos hasta encontrar el portón de hierro envejecido. Estaba oxidado, pero no vencido. Como yo, la villa se alzaba al fondo, entre cipreses altos y silencio. No había lujos desmedidos ni decoraciones artificiales, solo piedra, madera, tejados inclinados y una puerta que, al abrirse, crujió como si también ella hubiera estado esperando. Por dentro, polvo, telarañas en las esquinas, hojas secas en el suelo, pero bajo todo eso, estructura sólida, paredes fieles, un hogar dormido. Empecé por el vestíbulo, barrí, fregué, abrí ventanas, limpié con el mismo esmero con el que tantos años me incliné en suelos ajenos. No me dolió la espalda, no me dolieron las manos. Me dolía solo una cosa, pensar que tardé tanto en llegar a este lugar que era mío desde siempre. Rescaté las plantas del invernadero, cubiertas de tierra seca. Encargué a un carpintero que reforzara la viga del techo. Llamé a un vecino para revisar la instalación eléctrica y cada noche me servía una infusión y recorría la casa en calcetines. Como si fuera un espacio recién estrenado. Lo era, porque por primera vez no entraba a limpiar por encargo, sino por derecho. Dormía con la ventana abierta. El único ruido era el de las hojas meciéndose. Ningún taconeo en pasillos, ningún comentario al pasar, ningún reproche mal envuelto en sonrisas. Solo viento, solo yo. Decidí no contárselo a nadie, ni a Jairo, ni a Dariana, ni a los del hotel, ni siquiera a Iria, la chica de recepción, que siempre me ofrecía un café a escondidas, no por venganza, no por miedo, sino porque necesitaba saber cómo sonaba mi vida cuando nadie la nombraba por mí. Una tarde, mientras barnizaba el marco de una ventana, llegó una carta sin remitente. Era un catálogo de arquitectura rural en la contraportada, una foto aérea de la villa y debajo la leyenda propiedades únicas para ocasiones irrepetibles. Era curioso lo que podía provocar una imagen sin contexto. En la contraportada de aquel catálogo, la fotografía de la villa aparecía desde lo alto, rodeada de árboles, con su tejado de tejas rojas brillando al sol y el sendero de piedra como una línea discreta que conducía a la entrada. No figuraba mi nombre, solo una leyenda genérica, con datos de contacto. Marisa, con quien me había reunido semanas atrás. Lo había incluido como parte de un circuito privado de arquitectura rural. Por si alguna vez te interesa alquilarla para eventos selectos, dijo. Yo no le di importancia. Guardé el catálogo con otros papeles, hasta que llegó el mensaje: Mamá, mira lo que reservé para tu sesión de fotos, exclusivo, en plena sierra, una casa espectacular llamada Villa La Dalia. Era Dariana. La conversación no era conmigo, claro, sino con su madre, pero Jairo, en algún intento de reconciliación sin voz, me había reenviado el mensaje como si quisiera compartir una buena noticia. Lo leí sin pestañear. Habían hecho la reserva a través de una página de eventos rurales. Se trataba de una visita de 2 horas para captura de contenido visual. No dormirían, solo querían fotos, glamour, fondo, escenario. Imagina la cara de mis seguidores, escribió Dariana en otro mensaje. Una villa con ese nombre parece sacada de una película. Perfecta para mi madre. Marisa me llamó más tarde, algo preocupada. ¿Quieres que la cancelemos? No, déjalo estar. ¿Estás segura completamente? Lo que ellos no saben es que esa llave no se compra con filtros. Colgué, fui a la entrada y pasé la mano por la cerámica nueva que acababan de colocar sobre el pilar derecho. Aún no tenía inscripción, aún no decía nada, pero ese sábado, esa casa sí hablaría. No con palabras,
sino con puertas cerradas, y otras que se abrirían solo cuando yo decidiera. La villa. Mi villa. Dejaría de ser un refugio para convertirse por unas horas en espejo, y cuando su coche apareciera al fondo del sendero, yo ya estaría lista para recibirlos, con la misma discreción con la que siempre me había ido. El sol de la sierra caía suave sobre los árboles cuando escuché el motor del coche acercarse por el camino de tierra. Me coloqué el sombrero de ala corta, tomé la regadera y continué regando los rosales como si fuera cualquier otra mañana. No necesitaba ensayar nada. El coche se detuvo frente al portón. Reconocí la matrícula antes de verlos bajar. Dariana salió primero, ajustándose las gafas de sol. Llevaba un vestido blanco con vuelos, de esos que parecen hechos solo para posar. Le siguió doña Alba, cargando un bolso de diseñador. Por último, Jairo, que no alzaba la vista del móvil. ¡Qué maravilla!, dijo Dariana, entusiasmada. ¿Quién vive aquí? Parece sacada de una revista. Me acerqué al portón y lo abrí con las llaves. Ellos no se esperaban que alguien saliera a recibirlos. Buenos días, dije. Dariana parpadeó un instante antes de fruncir el ceño. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Alcé la mano y mostré el manojo de llaves. Esto no está en alquiler. Esta casa es mía. Por un segundo. Nadie se movió. Doña Alba apretó los labios y dio un paso atrás. Jairo me miró como si intentara recordar algo que se le había olvidado durante años. Tuya, soltó Dariana con una risa nerviosa. No digas tonterías. Esta casa está en el catálogo de... Lo estuvo, ya no. ¿Y tú? ¿Desde cuándo tienes casa en la sierra? Desde hace más de 10 años. Me giré y abrí la puerta de entrada. El interior olía a madera limpia y a té de hinojo. El suelo brillaba. El silencio se volvió más denso que el aire. ¿No tenéis permiso para entrar?, dije con calma. Hoy la casa no está disponible para fotos. Dariana bajó el brazo en el que sostenía su móvil. La pantalla seguía grabando, pero no dijo nada. Doña Alba murmuró algo ininteligible. Jairo me miró, pero no habló. Cerré la puerta sin apuro. Y esa noche, entre las sábanas recién tendidas, entendí que hay cosas que no se heredan, como el respeto o la capacidad de mirar de verdad a alguien antes de juzgarla. Después de cerrar la puerta y oír el coche alejarse por el sendero, me senté en el porche con una manta sobre las rodillas. No lloré. No sentía rabia, solo una calma extraña, como si el cuerpo recordara que por fin ya no tenía que defenderse de nada. Dentro, preparé una infusión. Abrí el ordenador antiguo de Eloy, el que aún conservaba guardado en el armario del estudio. Siempre fui cuidadosa con sus cosas, no por nostalgia, sino por respeto. Él nunca fue hombre de grandes palabras, pero lo que escribía lo decía todo. Fui revisando correos antiguos. La mayoría eran cosas prácticas, facturas, registros, planos de obras, hasta que encontré uno con el asunto Revilla La Dalia. Lo abrí. El mensaje estaba dirigido a Jairo, fechado 9 años atrás. La propiedad quedará a nombre de tu madre. Asegúrate de que lo sepa. No confío en que lo entienda todo ahora, pero tú sí puedes ayudarla cuando llegue el momento. Lo leí 3 veces. Cerré los ojos. Sentí algo entre la decepción y la confirmación. Jairo siempre supo. No me lo dijo. No cuando yo fregaba suelos ajenos. No cuando me pedían que me fuera. No cuando Dariana me llamaba lastre. Tomé el móvil y le escribí un mensaje corto, sin mayúsculas, sin adorno. No querías parecer de segunda delante de ella. ¿Verdad? Tardó más de lo habitual en responder. Lo siento, mamá. Lo leí en la pantalla. No supe qué dolía más, si su silencio de tantos años o esa frase tan breve como tardía. Apagué el teléfono sin responder. Me levanté. Fui al armario y saqué la caja donde guardaba las copias impresas de todos los documentos de la villa. Los repasé uno por uno, como quien revisa las raíces de un árbol al que por fin puede llamar suyo. Jairo no me debía explicaciones, pero ya no era el hijo que creía protegerme. Era un hombre que, por vergüenza, prefirió callar mientras me veían como menos. Y esa herida, silenciosa,
Se sentía más profunda que cualquier insulto. Al día siguiente, decidí que la villa no viviría más cerrada sobre mí sola. El silencio de la villa dejó de ser refugio y empezó a parecerme demasiado grande, no por soledad, sino por posibilidad. Caminaba por sus pasillos y pensaba en cuántas veces otras mujeres como yo habían sido reducidas al espacio de la utilidad, la madre que cuida, la abuela que calla, la mujer que limpia. Una tarde llamé a Marisa. Quiero abrir la casa, le dije, pero no para visitas, para mujeres que no tienen a dónde volver, ni a quién pedirle una llave. Ella no se sorprendió. Siempre tuvo buen oído para los cambios que no se dicen en voz alta. En menos de un mes, redactamos los estatutos. Fondo La Dalia, lo llamamos, una asociación sin fines de lucro, con capacidad para albergar a 5 mujeres mayores por rotación. Yo viviría arriba, ellas, en las habitaciones del ala sur. Habría reglas sencillas, respeto, silencio en las noches, turnos compartidos para el jardín, y sobre todo nadie tendría que pedir permiso para quedarse. Marisa gestionó todo con discreción. Las primeras solicitudes llegaron por correo. Una mujer de Zamora que había sido echada por su yerno, otra de Ronda, cuidadora de su suegra durante 2 décadas, ahora desplazada por una nueva nuera. Historias distintas, raíz parecida. Mandé a hacer una placa de cerámica. La colgaron 2 albañiles en la entrada principal. Letras azules sobre fondo blanco. Aquí no se entra sin respeto. El día que la colocaron, Jairo vino, sin avisar. Yo lo vi desde la ventana del estudio. Se bajó del coche con una bolsa de pan y un termo. Dejé el té en una bandeja de madera. Junto a una nota breve, la casa está abierta, pero hay cosas que llevan más tiempo. No bajé. Él no insistió. Se quedó un rato en el porche y luego se marchó. No sentí culpa. Sentí firmeza, la misma que se necesita para no cerrar puertas por miedo y también para no abrirlas cuando aún no hay con qué entrar. Esa noche, las nuevas residentes llegaron y al verlas sonreír en la cocina mientras servía el agua, supe que esta casa por fin comenzaba a hablar en voz alta. La sala de la biblioteca de Cercedilla estaba llena. Mujeres mayores, algunas con bastones, otras con cuadernos nuevos entre las manos. También había jóvenes, estudiantes de trabajo social, alguna periodista local, una bibliotecaria que nos preparó té con cáscara de naranja. Mi charla no tenía título. Solo llevaba unas hojas dobladas y un recuerdo aún vivo. Hablé de lo que no se ve cuando se limpia las humillaciones, los desprecios que no hacen ruido, los años en que una se acostumbra a ser parte del decorado de otras vidas. Pero también hablé de la propiedad, no solo la legal, sino la emocional, el derecho a habitarse, a no pedir permiso para quedarse en el lugar que una construyó con sus manos. Cuando terminé, hubo un pequeño aplauso. No era eufórico, era respetuoso, como si las mujeres allí supieran que aplaudir muy fuerte también puede tapar lo esencial. Entonces, una joven levantó la mano. ¿Usted fue la limpiadora a la que humillaron? La miré sin incomodidad. No, fui la mujer que limpió, invirtió y luego abrió su propia casa. Ella asintió. No dijo más. Tampoco necesitaba hacerlo. Al salir, la vi, apoyada junto a un banco, con una chaqueta de lana azul y el flequillo recogido con una pinza iria. La recepcionista del hotel. No sabía que vendrías, dije. Yo sí, respondió. Bajando la mirada, mi madre también limpia, toda la vida. Pero ahora sé que eso no la define, ni la reduce. Saqué del bolsillo de mi abrigo una pequeña llave dorada, una de las copias simbólicas que había hecho para entregar en silencio a quien supiera qué abrir. Entonces abre tú también. La tomó con cuidado. No dijo nada más. Yo tampoco. Regresé caminando a la estación, con la sensación leve y profunda de que la villa ya no era solo un lugar físico, era una forma nueva de abrir. Y esta vez no habría solo para mí, habría para muchas, para todas las que aún no sabían que también tenían una llave en la mano.